Bueno, hoy es un día muy especial porque voy a compartir imagen y audio con mi hija, una de las dos personitas, orgullo de mi nepotismo, que además es una de las personitas que más ha influido en el escenario de las enfermedades raras en México. Paulina es una predecesora de todo lo que está aconteciendo para los pacientes que tienen estos desórdenes. Adicionalmente, ella es la directora de Accesalud, que es el brazo de información, apoyo psicológico y base de datos más importante que hay en el país. Es para mí un enorme gusto saludar a mi Paulina, a Pali, como todos le dicen, en este día. Buenos días, Pali. Hola, buenos días. Me da mucho gusto que estés hoy con nosotros, mija. Te agradezco que nos hayas dado el tiempo. Gracias a ti, Pa. Vamos a empezar con lo sustancial. ¿Cuándo inicia tu esfuerzo desde Accesalud? ¿Cuándo le das el banderazo de salida a Accesalud? Em, pues digamos que en el momento que sale mi tesis de licenciatura y ya tengo un título profesional, en ese momento que ya cumplo con ese requisito, es que Accesalud sale a la luz. De hecho, ya había salido previamente como una preevaluación o un pretrabajo para ver cómo iba jalando. Afortunadamente que los sitios web de Proyecto Pide un Deseo y de la FEMEXER ya tenían la robustez como para empezar a generar las vistas que yo necesitaba para atraer gente que quisiera participar de Accesalud. Y en ese sentido, pues vinieron algunas personas y pudieron probar lo que en su momento fue un modelo para un modelo de intervención psicológica para las personas que viven con enfermedades raras y sus familias. Entonces es en enero de 2015 que ya sale pues con bombos y platillos porque aunado a eso sale mi título de la licenciatura. De hecho, Accesalud es el resultado de mi trabajo de tesis de licenciatura mío y de la psicóloga Marta Leyenquien, con quien también trabajamos todo este proyecto y quien también vive en carne propia el tema de una enfermedad y que pues entiende muy bien de todos estos temas. Muy bien. A casi una década de que eso sucedió, Accesalud ha ido robusteciendo un trabajo que ha integrado muchas cosas. Y entre esas muchas cosas que ha integrado, resulta que en un punto decides, porque así lo entiendo, crear la construcción del mapeo más importante de las enfermedades raras en México, desde el ámbito de la Federación Mexicana, del Proyecto Pío un Deseo y de la misma Accesalud. ¿Cómo es que se te ocurre empezar a crear un mapa donde podamos encontrar cuántas enfermedades podemos visualizar en el país? ¿Dónde están estas enfermedades? ¿Qué estados de la República las contienen? Si tienen atención los pacientes que tienen estas enfermedades, si hay atención con disposición de acceso a medicamentos, etcétera. ¿Cuándo se te ocurre eso? Em, en realidad fue un poco sorpresivo, positivamente sorpresivo, porque a la hora de yo brindar desde Accesalud información y orientación para los pacientes, no quería que fuera información y orientación general, sino que quería que cada cosa fuera a la medida de cada una de las personas que se registraban con nosotros. Entonces, en ese sentido, pensando que tiene que ser a la medida de cada quien, pues pedía datos específicos de cada persona. Y si bien esa información me sirve para dar mi tratamiento psicológico, para darme acompañamiento, para brindarles información, para brindarles orientación, pues terminó también resultando como efecto dominó en una base de datos que hoy en día tiene millares y millares de pacientes que, que en realidad a lo largo del tiempo muchos de ellos nos han dicho que
En realidad se sienten bastante más seguros habiendo compartido sus datos con una organización de la sociedad civil que directamente con el gobierno. Hubo un ejercicio muy cortito de registro con el gobierno, eh, y hubo gente, lo sabemos de primera mano, que tuvo miedo o tuvo cierta reticencia por compartir sus datos con el Estado y ¿no? no así con Accesalud. Entonces, porque saben que esto es es un proyecto de pacientes para pacientes. FEMEXER es una asociación de personas que vivimos en carne propia las enfermedades raras. Entonces sabemos perfectamente lo que ellos están viviendo. Y cuando una persona sabe que el proyecto es de pacientes y para pacientes, pues se siente de pronto con más seguridad, con más confianza para ello. Eh, entonces, pues mi idea era hacer un traje a la medida de los pacientes y en ese sentido se empezó a generar el registro que a lo largo del tiempo ha tenido algunas modificaciones, ampliación en algunas preguntas, reducción en la cantidad de preguntas porque también resultaba un poco largo, tedioso para las personas, entonces lo tratamos de hacer lo más simplificado, pero que trajera la carnecita más importante de lo que se tiene que saber en México. Y bueno, resultado de ello, eh, ahora ya no dicen esta babosada de que solo hay 20 enfermedades raras, 22, ¿no? Como decía antes el Consejo de Salubridad General, pero tiene de esto menos de un año, me parece que hicieron ya el anuncio de que considerarán todas las enfermedades raras que el CIE-10 y bla, 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 pero previamente pues ellos tenían registro de veintipocas, cuando Accesalud tiene registro de mexicanos con CURP de más de 530 enfermedades raras. La metodología que utilizas, ¿tú la construiste? ¿La tomaste de algún lado o alguien te la sugirió? Es una metodología que es muy sencilla en sí misma, es un registro, una base de datos en un programa parecido a un Excel. Eh, Yo tengo muchos años en el movimiento de las enfermedades raras, entonces he conocido otras propuestas y otras cosas. Específicamente, mi amiga Charo Zabalza, quien fuera la directora del Hospital de Beneficencia Española en Guatemala, tenía un programa, un esqueleto ya hecho de algo parecido a Accesalud y ella fue quien enriqueció mucho más la idea que yo ya traía. Quiero decir también que yo no tenía claridad de que lo que estaba trabajando en Femexer pudiera servir como tesis de licenciatura. Y quien me dio como esa luz para darme cuenta de lo que estaba generando fue la doctora Andrómeda Valencia, quien fuera mi maestra en ese tiempo, una persona que me ha guiado mucho en mi carrera académica. Y ella me preguntaba mucho que cómo iba la asociación, que cómo estaba, que no sé qué. Y le conté que yo estaba generando un registro en el que la gente venía y yo luego entonces podía informarles y orientarles. Ahí todavía no otorgaba servicio de psicología, claro está. Y me dijo, pero Pali, ese proyecto, ese esqueleto es una propuesta de modelo y una propuesta de modelo se puede presentar como una tesis de licenciatura. Entonces, pues eso, aunado al trabajo que también Charito tenía, aunado al trabajo que hicimos entre Marta y yo y dándole toda la robustez de un marco teórico que integrara un modelo biopsicosocial, fue lo que generó Accesalud en su momento. La oportunidad de crear Accesalud trajo como resultado que la Federación Mexicana se reacomodara, porque normalmente en la federación en la que tú participas activamente, teníamos un modelo de gestión que no buscaba acumular información de pacientes en una base de datos. Nosotros lo que hacíamos era gestionar la oportunidad de, cuando había acceso, encontrar el camino para allegárselo al paciente y punto. Nosotros teníamos una referencia más
directa, sin complicación administrativa en cuanto a información precisa, etcétera, etcétera. Pero de repente llega Accesalud y Accesalud dice, necesitamos nombre, necesitamos autorización, necesitamos dónde está, necesitamos la logística específica para encontrar el modelo de mapeo que tenemos que tener y eso transforma a Femexer en una muy importante colisionadora de resultados que podían llegar a un ejercicio tan importante como el que tú haces. Hoy, con más de medio millar de enfermedades absolutamente identificadas en el país, nos damos cuenta que la FEMEXER enriqueció muchísimo su trabajo con la participación de Access Salud y con el desarrollo que tú impulsaste dentro de esa entidad. ¿Cuánto tiempo te ocupa el poner en orden por día a cada uno de los pacientes que día a día se va inscribiendo a tu recurso de mapeo? Yo ¿Cómo haces eso? utilizo para trabajar en Accesalud 3 veces por semana, lunes, martes y jueves. Los miércoles y viernes los dejo libres porque normalmente son los días que me toca ir a Ciudad de México a mi tratamiento. Y eso representa mucho gasto de recurso de tiempo, de energía, de dinero y regreso hecha una piltrafa y no puedo dedicarme más a mis pacientes. Para estar con un paciente, para acompañarlo, hay que estar pues con la mayor disposición posible. Si bien mis pacientes saben que yo vivo con una enfermedad rara y que a veces puedo transitar con fatiga, que puede ser que traiga dolor, que puede ser que tal, procuro en la medida de lo posible estar ahí para ellos. Entonces, por eso es que los días de hospital y de tratamientos y de cosas así, no trabajo en ello. Pero lunes, martes y jueves me representa de 6 a 8 horas al día tener el registro a tiempo, es decir, mirar quién nuevo se registró, contestarle a la medida de cada uno de esos pacientes, porque puede ser que se registre alguien con Ehlers-Danlos, pero es diferente si tiene Ehlers-Danlos y es un niño que si tiene Ehlers-Danlos y es una mujer. Es diferente si tiene Ehlers-Danlos con IMSS que si tiene Ehlers-Danlos con Pemex. Entonces se tiene que hacer esa diferencia. Y y después de contestarle y tener el registro ya perfectamente al día, pues también todas las respuestas de bienvenida de Accesalud le otorgan al usuario una invitación al servicio de psicología que es completamente gratuito. Este programa de apoyo psicológico para pacientes y familias se da en dos modalidades, grupal e individual. Entonces también tengo que estar pendiente de los procesos individuales de mis pacientes, de los procesos grupales, elegir específicamente qué tipo de personas van a ir con qué tipo de personas. Y eso, ese aprendizaje y ese conocimiento y esa sabiduría de los grupos me la ha dado en realidad el tiempo, me la ha dado en realidad la experiencia, el intentarlo, el equivocarme, el volverlo a intentar y generar así un conocimiento que ahora me permite tener pues unos grupos muy eficientes, muy satisfactorios y que finalmente se quedan como estas pequeñas comunidades dentro de Accesalud que se acompañan, que es una de las cosas más importantes en el mundo de las enfermedades raras, ese sentimiento de soledad y aislamiento. Y cuando después de haber participado de uno de nuestros grupos, ya tienen una comunidad, tienen un grupito de WhatsApp, tienen algo donde estar, pues ese sentimiento mejora mucho, lo cual repercute en una mejor salud mental, en menos depresión, en menos ansiedad, en cosas que son muy buenas para todos mis pacientes. Pali, tú eres una licenciada en psicología y ahora tienes una maestría. Eso entiendo que te ha ayudado mucho a entender cómo empatizar con tanta gente. Me acuerdo que un día me dijiste, papá, tú no puedes tratar a todos los pacientes igual, porque un niño no piensa como un adolescente y un adolescente no piensa como un adulto. Tienes que ser más empático
y no tan enérgico, tan, tan mandón, así me dijiste. Cada uno de los pacientes representa una estructura de pensamiento diferente. ¿Cómo haces para empatizar con todos ellos? ¿Qué haces? Como te decía, lo que yo creo que son tres cosas. O sea, obviamente hay un respaldo académico que es de mucha importancia. Soy licenciada en psicología, soy maestra en educación y soy especialista en terapia cognitivo-conductual, en psicología de la salud, en abordaje de enfermedades crónicas y terminales, en procesos de duelo, en risoterapia. Entonces, todas estas cosas bueno, hay más especialidades, pero ya ni me acuerdo cuánto diplomado tengo. Todas estas cosas que académicamente tengo me sirven, digamos, para generar una metodología o lo que yo llamo un tablero de juego. Ese tablero de juego en donde sé hasta dónde están mis límites, dónde puedo transitar, con qué piezas, qué dados o cuántos dados puedo usar para transitar por esa cosa. Pero lo que le da el corazón al juego, lo que me permite jugar bien el juego, jugar bonito el juego, no jugar bien para ganar, sino jugar para divertirme con los demás, jugar para estar con los demás, es mi experiencia personal. El hecho de que yo sea hermana de un paciente, es decir, que sea familiar de un paciente, que sea paciente en carne propia, que sea activista desde que soy una niña pequeña, que sea defensora de pacientes también desde hace muchísimos años, que participe de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, latinoamericano e internacional, eh, tanto tiempo como lo he hecho, es lo que me permite poder jugar el juego de manera bonita, es lo que me permite entender. Hoy en día no solo eso, hoy en día también muchas de mis amigas cercanas son personas que viven con enfermedades raras. Entonces, yo no sé si a ti te pasa o a quienes nos escuchan les pase, pero tenemos amigos como con quien podemos hablar ciertas cosas, ¿no? Con tu amiga la que es casada, pues puedes hablar de tus temas de tu marido y tal. Con tu amiga la que tiene hijos, puedes hablar de los temas de los hijos. Con tu amiga la que quiere mucho a los perritos, te entenderá cuando tu perrito esté malito o tal, que la otra no va a entender. Tener amigas con enfermedades raras es un apapacho total al corazón y a la vida, porque mis amigas que son sanas pueden más o menos entender que estoy cansada, pero no entienden cómo estoy cansada, no entienden lo que ese cansancio representa en vísperas navideñas, por ejemplo. Em, y, y, y haber generado una comunidad así, pues es muy importante y es lo que me permite toda esa experiencia, pues chorrearla en mis pacientes y en los procesos en los que los acompaño. Te hablaba de los grupos. Yo al inicio con Accesalud tenía mucho más paciente individual que grupos, no generaba todavía la cantidad de gente para lograr grupos. Además de que, no sé, como que decía, no, pues veré porque más importante es mirarlo de manera individual y tal. A raíz de la pandemia y de lo que afortunadamente sí nos regaló, que fue que la gente se sintiera más cómoda con las tecnologías, con las videollamadas, con esto, me permitió empezar a generar más grupos de los que yo había logrado en algún momento generar. Y me di cuenta lo importante que es para las personas eso, o sea, conocerse entre ellos y conocer esa cantidad de experiencias en un mismo lugar. Es sanador para todos los que participan. Es abridor de ojos para cuando me estoy ahogando en un vaso de agua y me doy cuenta que hay gente que le está pasando realmente mal. Es abridor de ojos en términos incluso, por ejemplo, del contexto, ¿no? De este cuadradito que nosotros vemos y que no por ser mirones o morbosos, pero claramente te vas a dar cuenta que tú estás o ciertas personas se van a dar cuenta, yo me doy cuenta que estoy en un lugar, pues en donde puedo tener privacidad, en donde a lo mejor puedo estar cerca de mi esto, pero de mi internet, pero cerrar la puerta para poder hacer mi terapia y tal. Y otras personas que viven en un cuarto.
en un solo ambiente donde está papá, mamá, el bebito, el niñito con la enfermedad rara llorando, que se ve la situación de falta de recursos económicos, de falta de espacios, de falta de cosas y que la gente está apetitosa de un poquito de atención por parte de los profesionales de la salud. Atención no me refiero que quieran llamar la atención, sino que, claro, son personas que tienen tantas deficiencias, tantas carencias, que el tener un espacio de psicología donde puedan expresar todo eso y que los escuche gente que genuinamente les entiende, es en sí mismo sanador. De pronto, las técnicas y las habilidades psicológicas que tengo, digamos las técnicas, porque hay algunas como técnicas, como procedimientos psicológicos, ¿no? Que aplico y tal, pero a veces el simple ser y estar ya es sanador en sí mismo. Ya lo único que tengo que hacer es llevar la conversación, es poner ciertos acuerdos, es tal, pero entre ellos son los mismos que generan el propio proceso de sanación. Sí, esto que acabas de mencionar es muy ilustrativo de cómo se va avanzando de manera muy cálida en el entendimiento de la condición que viven los pacientes con enfermedades raras. Hay un tiempo en el que tú me dijiste, papá, tenemos que organizar más esto, porque lo que no se testimonia, lo que no se graba, lo que no se firma, lo que no se documenta, es palabra muerta al paso del tiempo. Es algo que no existió, que algunos lo vieron, pero que quién sabe dónde quedó. Entonces hay que dejarlo remarcado como un testimonio físico, que se pueda leer, que se pueda escuchar, que se pueda ver. Tú no puedes recibir una llamada de un paciente porque yo soy de los que recibe las llamadas de quien sea, en mi teléfono y punto. Y un día me dijiste, papá, canalízalos a Accesalud para entender quiénes son, de dónde son, qué tienen, qué necesitan, cómo podemos ayudarlos. Y yo dije, uy, eso es muy estructurado, etcétera. Pero tenías razón. Hoy cuando alguien, quien tiene mi teléfono y me habla porque padece una enfermedad rara, me dice, oiga, yo quisiera ver cómo me pueden ustedes orientar, ayudar. Y ahora siempre les digo, lo primero que tienes que hacer es registrarte en Accesalud. No como una condición sin la cual tú no puedas recibir ayuda de nosotros, sino como una condición que ordena la fórmula en que podemos expresar a México las características que guarda la población de enfermedades raras y que se tiene que conocer. A mí me dio, la verdad, gusto entender que tú tenías razón en, en cuanto a, papá, tenemos que documentar perfectamente la información y no solamente como tú lo has hecho a lo largo de muchos años, sacar la pistola y obligar a que los funcionarios de la República hagan su trabajo. Tenemos que entender que esa persona está en una condición X, en una situación, en una geografía, en un espacio geográfico X, con condiciones Z, etcétera. Tenías razón, hija. Ahora lo hago de manera consuetudinaria. Siempre busco que accedan a Accesalud. Cuando tú tienes la oportunidad de conocer este universo de personas que tienen estas enfermedades y plasmarlas en un documento muy robusto, el más importante, el más importante de los recursos que hay hoy para comprender dónde están nuestras enfermedades. Cuando tú tienes esa posibilidad, entiendes que hay un camino que has recorrido que ha sido exitoso. ¿Qué sigue, Paulina? Qué sigue para Accesalud? ¿Cómo cómo vas a terminar de entender cuál es la parte de la estructura que hace falta y dónde vas a poner la cereza del pastel? Cuéntame. Yo pienso que lo que sigue tiene más que ver con otros actores que conmigo misma. O sea, para que el círculo virtuoso de atención para los pacientes funcione, todas las partes tienen que trabajar como tienen que trabajar. Y hay partes que no giran como deberían de girar, que se hacen locas. Estoy hablando específicamente del Estado y de la deuda que tiene en términos de salud, porque si, porque
sea el gobierno que sea, o sea, no vamos a hablar del gobierno actual o del anterior o de tal, todos han tenido deficiencias muy importantes y, y siguen habiendo y seguimos siendo tratados como, pues como no nos merecemos, o sea, no hay dignidad, no hay continuidad en los tratamientos, eh, hay mucho desconocimiento, hay negligencia, hay oídos sordos y no es justo para los pacientes, sobre todo en términos de los tratamientos que nosotros tenemos. O sea, hay muchos tratamientos para personas con enfermedades raras, pero por ejemplo, en términos de enfermedades lisosomales que necesitamos reemplazos enzimáticos continuamente, el trabar un medicamento implicará que esa persona empiece a sentirse mal y que todo lo ganado, que además fue en recurso económico para el Estado, se vaya por la borda. Es como que hicieron tanto también de pronto para tirarlo a la basura, es muy tonto. O no querer invertir en lo que implica la prevención, en lo que implica el tamiz neonatal. No querer prevenir algo así y luego entonces privilegiar o predisponer a que pacientes que viven con enfermedades, por ejemplo, del tipo metabólicas y que quizás su vida hubiera sido otra si no consumían un tipo de alimento, llámese proteínas, llámese carbohidratos, llámese tal, hubieran tenido una vida prácticamente normal, pero no, como no se les reconoció, como no se les diagnosticó en su momento de enfermedad, pues sus papás sin saber, con ignorancia, porque pues nadie les dijo, les dan un alimento que les puede hacer daño de por vida. Y esas cosas las venimos diciendo desde la FEMEXER y desde el proyecto Pide un Deseo hace decenas de años. Venimos hablando de temas como el tamiz neonatal hace muchísimo tiempo. Venimos hablando de tratamientos con continuidad hace añísimos. Y siguen las cosas sin ocurrir, sigue sin ser constante, sigue sin haber continuidad, seguimos teniendo que accionar de manera reactiva. Yo participo, como ya te dije, de otras organizaciones internacionales y de pronto hay países en donde las ideas y el plan para el siguiente año son acciones previsibles, son acciones que previenen. No necesitan trabajar de manera reactiva porque no están en Latinoamérica. Y de hecho no se busca hacerlo así porque pues ya las cosas tendrían que estar establecidas y tal. No, y de pronto también ese, ese poco entendimiento por parte de cómo suceden las cosas en otras regiones, ¿no? Como Ujú. decir, no, pero si lo prevén y tal, ¿cómo lo vamos a prever? Si llevamos tratando de preverlo tantas veces y no se puede, tenemos que ser reactivos, tenemos que actuar después de que ya nos dieron la patada. Y tú no me dejarás mentir, prácticamente dos, tres veces por semana te hablo para decirte, este paciente tal, este paciente esto, porque se supone que con derecho a biencia plena, con diagnóstico confirmado, con todos los papeles, con toda la cosa, los pacientes a cada rato se quedan sin tratamiento, no les quieren atender en no sé qué, no les quieren dar la cita de no sé qué otra cosa, llevan internados 2 semanas esperando una cirugía, que sería una cirugía de urgencia y no se las están dando. Entonces es como, y hasta que no hay ese empuje de la asociación o hasta que no hay ese enojo por parte del mismo derechohabiente que va y se queja y hace lo que tiene que hacer y bla, entonces se escuchan, ¿por qué tienen que ser las cosas así? Lo que Sí. hace falta para esto es que haya voluntad política, que haya voluntad por parte de las instituciones, que hagan bien su trabajo, que estandaricen sus procesos, que dejen de ser corruptos, pero pues es una cosa muy difícil en nuestra región y en nuestro país. Em, a mí me da mucha pena porque la 4T ha hecho cosas muy interesantes y muy buenas en los sexenios que ha estado, pero en salud nos deben muchísimo,
muchísimo, muchísimo. Y yo lo puedo ver en términos de pacientes reales del día a día. O sea, hay mucha más carencia de cositas, digamos, pequeñas, pero que a la larga se vuelven demasiado, con faltas de medicamentos, otra vez no me surtieron la receta, otra vez no esto. Mejor tratamiento, sí, ahora es con llamada, ahora se las hacen menos cansada, pero ¿para qué me sirve que me la hagan menos cansada si voy y no me dan lo que me tienen que dar? O sea, es complicado. Por mi parte, fíjate que yo tenía la idea que tenía que hacer un artículo científico con toda la información que actualmente tengo de Accesalud. Acabo de participar en un congreso en Lisboa, en donde tuvimos la presentación de un organismo que habla de la importancia de los registros de pacientes y de tener data acumulada respecto a las problemáticas específicas de ciertas enfermedades, las raras, ¿no? Y decían que esa información normalmente en los últimos años quien la ha traído, en estudios se ha demostrado que quien la ha traído son las organizaciones de pacientes y que esa data no necesariamente presentada o plasmada de manera científica, porque se sabe que quienes somos los que representamos a las asociaciones no somos científicos, somos pacientes y familiares, que sin embargo esa data ha sido la que ha servido para que los organismos regulatorios a nivel internacional puedan tener más apertura de cosas o cierre de algunas otras. Y para muestra un botón aquí mismo en Femexer y en Pide un Deseo, nosotros a través del conocimiento de pacientes que tenemos, de personas, de testimonios, hemos ido a empujar en Cofepris a decir, claro que hay pacientes de esto, claro que hay pacientes de aquello. Aquí tenemos registro de, no les vamos a decir los nombres, pero de 22 pacientes que existen, de 45 pacientes que existen de esto, y no se ha requerido una cosa científica que avale. De pronto también el tener una cosa científica, por supuesto que puede ayudar desde un punto de vista, pero también se vuelve como discriminatorio, digamos, en el sentido de, si mi información no está estandarizada y validada de manera tal, entonces ya no vale. No hablo del Estado, ¿eh? El Estado tiene toda la obligación y los recursos de tiempo, economía y todo para hacerlo, ellos lo tienen que hacer, pero una organización de la sociedad civil que la gran mayoría hacemos lo que podemos con lo que tenemos y estamos luchándola todo el tiempo con los patrocinios, si es que tenemos algún patrocinio, y muchos, por muchos años, como nosotros, por muchos años era dinero de nuestros bolsillos, o sea, apenas podemos, vivimos con la enfermedad, somos cuidadores principales y aparte quieren que nos sentemos a hacer un artículo científico, es como demasiado, ¿no? Y esta organización decía, no, esa información sintetizada, a lo mejor en un Excel o tal, al final sirve y te aseguro que tu información, porque yo les preguntaba, me decían, te aseguro que la información que tú tienes ha servido para aprobar o desaprobar algún medicamento en México, sí o no, y yo, sí. Y la tenías específicamente en un artículo científico, no, ahí está. O sea, los regulatorios saben que en tema de enfermedades raras no va a haber mucha información y que lo que haya es con lo que tienen que trabajar. Ahora, no es algo que hay así de, ay, es algo que hay de una asociación que robusta en el tiempo ha generado una reputación lo suficientemente fuerte como para que todos los gobiernos desde el 97 para acá han trabajado en concordancia con nosotros. Ningún gobierno se ha cerrado a trabajar con nosotros, ningunos representantes, sí lo han hecho medio regulinchi, ¿no? No lo han hecho tan bien, pero de que se han sentado y han escuchado y han esto, lo han hecho. Entonces, en ese sentido, creo que me quito un gran peso de encima en el sentido de tengo que hacerlo científicamente, porque no, la información está ahí, el gobierno lo sabe, eh,
la 4T lo sabe, FunSalud lo sabe, nuestros pacientes lo saben, las instituciones de salud saben que Femexer tiene la información y que si la necesitan, por supuesto que la vamos a compartir, con todo lo que implica la ley de confidencialidad de datos personales que los pacientes tuvieron a bien regalarnos sus datos para que nosotros podamos ocuparlos, no ventilando quién es y tal, pero sí para fines estadísticos y fines de aprobación de medicamentos o participación en estudios clínicos o lo que fuera necesario. Em, y a lo mejor un TikTok de Access Salud. Todo lo que acabas de mencionar es una piedra de toque fundamental en la construcción de los esfuerzos que hemos hecho por los pacientes que viven con enfermedades raras. Ciertamente, las plataformas que llegan a vindicar esfuerzos específicos las han construido los pacientes. Lejos están los legisladores, pero muy lejos de haber conseguido algo que sea benéfico para nosotros. Han sido parte de un ejercicio en el que se habla del esfuerzo, como siempre hablan. Los políticos hablan de esfuerzos que no conllevan una relación básica con el ejercicio escrupuloso de lo que tienen que hacer. Ellos buscan siempre resultados a favor de su necesidad, de sus privilegios, de sus condiciones que los hacen diferentes, etcétera. Parece ser que la cuarta transformación está intentando cambiar a los varones, condes, marqueses, duques de la administración pública por personas que trabajan en una república representativa que tiene a gente que nos representa, entre comillas, y que hace de nuestras propuestas una vocería a favor de los nuestros allá en los congresos respectivos de cada estado. Lo que nosotros vemos es que actualmente, y como siempre, son los grupos de pacientes los que impulsan iniciativas que terminan con conformar un núcleo muy importante para que se logren cosas. Quiero ¿No? decir algo. Y las cosas que han logrado los legisladores, y lo sabemos porque lo hemos hecho, es la asociación trayéndole la información y diciéndole, esto es lo que hay que legislar. Así Ellos lo es, agarran y se lo paran el cuello diciendo, traje esta información y hagamos esta ley o este acuerdo. Ah, sí, muy bien. Entonces, no nos interesa llevarnos el crédito, pero sabemos que el trabajo está hecho por las asociaciones. claro. Y algo muy importante que se tiene que conocer es que nosotros ponemos a disposición en una condición en la que pueden abrevar los legisladores y algunos investigadores información que es la que nosotros podemos relacionar y poner y aportar de otras partes del mundo en donde esfuerzos exitosos han llegado a buen puerto, transformando la vida de personas que no tenían ninguna oportunidad. El proyecto Pide un Deseo y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras han logrado en México, del 100% de lo que hoy tenemos a favor para nuestros enfermos, casi el 90%, 9 de cada 10 acciones que vigorosamente reforzaron la posibilidad digna de nuestros pacientes, han sido construidas, trabajadas y logradas por nosotros. Y lo digo sin ninguna fórmula de arrogancia estúpida, ni mucho menos. Lo digo con contundencia porque así ha sido. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras y el concepto más avanzado de el mapeo, que es Accesalud, tienen hoy mismo una condición muy especial. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, Accesalud estaría dispuesta a... Y le digo, bueno, primero tendríamos que analizar si legalmente podemos hacer esto o no lo podemos hacer, porque tenemos que ser muy escrupulosos hoy. Después tendrías que hablar con la directora, que es Paulina, para que tú entiendas lo que Paulina te va a exigir como una condición para que puedas tener acceso a su información, porque la información es de ella, es de los pacientes y tiene que ser muy, muy cuidada, muy, muy respetuoso el trato que se hace de ella y, por supuesto, absolutamente transparente. No tengo ninguna duda que la condición que guarda la posibilidad de compartir información tendrá que ver con un beneficio directo en la toma de decisiones, porque cuando sabes dónde están, qué tienen, quién los atiende y cómo fue la fórmula, pues entonces tomas una decisión adecuada. Porque hoy en México
Se toman decisiones más o menos de este estilo. No, pues tenemos una idea de que en Chiapas hay una problemática de salud endogámica que probablemente afecta a una condición más o menos parecida al 0,7% de su población total. No tienen la más puta idea de lo que están hablando, porque la reforma específica en cada una de las estructuras que busca documentación exacta y números exactos no tiene que ver con lo que se cree, sino lo que está validado y confirmado de manera absolutamente precisa. Entonces, el trabajo que ha hecho Accesalud es uno que a mí me da mucho orgullo señalar que es un esfuerzo de mi hija. Me da mucho gusto señalar que es una parte de la federación que apreciamos enormemente. Y también me da mucho gusto señalar que no necesitamos del gobierno para poder hacerlo, que lo hicimos con los recursos propios, con la atención a la discriminación que tienen todos estos pacientes y que nosotros no pasamos por alto, porque primero lo que hicimos fue, no nosotros, sino Paulina, entender la condición más específica que guarda la esencia natural de cada uno de los pacientes al enfrentarse a su problema de salud y al expresarlo. Para que un paciente te exprese lo que siente, lo que quiere, lo que necesita, tienes que llegar al fondo de su ente más íntimo. Y eso no lo hace cualquier persona. Yo no lo hago. Yo soy muy estricto, soy muy mandón, soy muy diligente. Se necesita un espíritu creativo, armónico, apasionado, como el tuyo, Paulina. Y eso es extraordinariamente positivo. Pali, ¿qué dirías tú que este año que está por terminar caracterizó a Accesalud en términos de eso fue muy exitoso? Mm, pues todo, todo, voy a decir, todo estuvo bien. Es que en realidad sí, diría que el programa Raras Contradicciones ha tenido muy buena acogida. Es un programa que hago con la psicóloga Blanca Taboada, quien también vive en carne propia una enfermedad rara, pero ahí no hablamos desde la psicóloga Paulina Peña y la psicóloga Blanca Taboada, sino que hablamos desde Pali y Blancs y lo que nos representa vivir con una enfermedad rara. Y bueno, estas raras contradicciones de cosas que a veces se nos presentan en la vida y que obviamente pues abordamos de manera distinta al común de la gente porque pues vivimos en estos cuerpos distintos. Eh, Todas mis terapias grupales, diría que lo grupal ha sido lo que ha estado súper fuerte y que sigue generando muy buenas cosas. Independientemente que yo, por ejemplo, en este momento no tenga un grupo andando, tengo los grupos de WhatsApp en donde diario hay gente escribiendo entre ellos, o sea, yo ni siquiera ya participo mucho y entre ellos, oigan, fíjense que me pasó tal, ay, qué bien, o nada más vengo aquí a expresar que me siento de la fregada porque hoy llevo 3 días con dolor y no se me ha quitado y bla, 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 ay, te entendemos, ¿no? Esas cosas para mí son muy ay, reconfortantes, como que me llenan mucho el corazón de saber que hice un buen trabajo allí y que generé una comunidad empática, comprensiva, compasiva, amorosa entre ellos, entre ellas. Em, los procesos individuales me han dado también, pues, mucho conocimiento. No son, digamos también que las terapias en realidad son una cosa fuerte, o sea, sobre todo en los procesos, bueno, en ambos, pero en los individuales, que pues la gente normalmente va a un proceso de solito, es porque tienen un tema mucho más complicado. Son cosas muy fuertes, son cosas que tienen que ver con eso, con los estados más jodidos de la experiencia humana, diría yo, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con las ganas de, como dicen por ahí, para que no nos censuren, de suscribirse de la vida, con las ganas de, o con las no ganas, con ya no querer, con ya no poder, con todas las opresiones que de pronto nos atraviesan, aparte de la enfermedad con la que vivimos, con contextos
abrumadores, de desesperanza, de desolación, pero de pobreza, racismo, discriminación. Y acompañar esos procesos pues es fuerte, es complejo, es difícil, pero también muy enriquecedor en el sentido de cuando logramos como encontrar no una solución, porque no hay solución, eso es como que lo primero que le digo a mis pacientes, no traigo una varita mágica para resolverte nada, pero estoy aquí contigo y vamos a ver qué podemos hacer juntos hasta donde podamos, porque también hay un punto en donde ya no puedes hacer más por la persona. O sea, yo no puedo lo que tú muchas veces me dices, Pa, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí sentir tu dolor para que tú no lo sientas? Es una intención preciosa que muchos familiares tienen para con sus pacientes, pero no es posible y el dolor ahí va a estar. Entonces, pues acompañar, eso, acompañar. Em, Creo que puedo, lo que te decía, creo que puedo mejorar un poco más en desarrollar a lo mejor una red social que no hemos utilizado en la federación es el TikTok. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, en su momento tuvimos Twitter, ya no lo usamos mucho el hoy X. Tenemos YouTube, pero TikTok es un lugar, es una red social que puede llegar a otros públicos y creo que en términos de material psicológico, de abordaje psicológico y todo, no tenemos una red social que se dedique específicamente a ello. Y estoy pensando seriamente en hacer un TikTok de Femexer, pero específico de Accesalud, ¿no? Femexer Psicología o Accesalud o algo así. Y subir las cosas que en chiquito, como a la gente de TikTok le gusta, en pastillitas pequeñas de información, divertidas, algo que tenga que ver con esto. No me he metido también porque tiene ya varios años que no soy muy afecta de las redes sociales. Creo que las redes sociales son uno de los elementos que más ponen en jaque la salud mental de las personas que vivimos con enfermedades raras. En su momento, en un momento por ahí por pandemia en que yo estuve con una depresión fuerte, las redes sociales me hacían más daño de lo que me ayudaban y entendí y me di cuenta que no consumir esos contenidos me hacía bien. Y puedo entenderlo también de mis pacientes y acá lo digo, que sepan que no está mal que no les gusten los contenidos de sus amigos, familiares, ¿no? A veces cuando uno está en esa depresión o en ese dolor o en esa fatiga, ver que el otro va al cine, así, ver que el otro va al cine, te caga, porque es como, ¿cómo él puede ir y comprarse unas palomitas y disfrutar su película y yo no me puedo parar de esta pinche cama? Entonces, no es que odies a la gente porque se fue al cine, pero te refleja esa vida que estás viendo a través de las redes sociales, todo aquello que tú no puedes hacer, todo aquello que a ti te representa un esfuerzo inconmensurable. Entonces está bien si no tienes ganas de verlo. Está bien si te sales del Facebook, del Instagram, para que no estés llenándote de esas cosas. O que, o al contrario, ¿no? Que un día lograste hacer y dices, logré terminar estos panquecitos y alguien te conteste como, ay, esa estupidez que, ¿no? Entonces, sí, al final hay gente que lo sabe manejar mejor, hay estadios mentales en que lo podemos manejar mejor, en que estamos como con una psique más fuerte, con las emociones como más estables y podremos manejar mejor ese hate o esa cosa. Y habrá otros momentos en que no. Y en esos momentos, un acto de autocuidado es cerrar las redes sociales. Un acto de autocuidado es elegir qué tipo de contenido sigo y qué tipo de contenido no sigo. Un acto de autocuidado es bloquear gente. Ay, que pareces de primaria, que no sabes. Sí, pues pareceré de primaria, pero no tengo ganas de estar viendo a mi tía Chuchita que todo el tiempo habla de gordofobia y de cuerpos y de tal, cuando yo tengo un cuerpo chueco, lastimado, herido, con cicatrices y gordura por los efectos de los medicamentos. Y no quiero estar escuchando las estupideces que dice la tía Chonita. Entonces, como acto de autocuidado, cierro su cuenta o la bloqueo y se acabó. Tienes razón, Pali. Tienes mucha razón. Yo me siento muy orgulloso, no solo de que seas mi hija, eso por anticipado. Me siento muy bendecido porque te entiendo como alguien que conoce perfectamente
hacia dónde tiene que llevar su esfuerzo para ayudar a otros que como tú sufren de estos padecimientos. Muy orgulloso. Siempre te digo que estoy muy orgulloso de ti porque siempre brillas como un solecito donde te paras, donde empiezas a hablar y argumentas de manera tan precisa, tan contundente, armónica en algunos instantes, fuerte en algunos momentos y absolutamente contundente en unos lapsos importantísimos. Muchas gracias, Pali. Muchas gracias por comentarnos de Access Salud. Antes de terminar esta entrevista y hacerte unas preguntas y después un mensaje que tenemos que compartir con la comunidad, quiero nuevamente darte las gracias y pedirte tu autorización para hacerte unas preguntas que nos van a comprenderte mejor. ¿Puedo, Paulina? Sí, ¿Qué tienes en tu lista de cosas que debes hacer antes de que el Todopoderoso te diga vámonos? me gustaría algún día poder ver auroras boreales. Eso te lo voy a conceder, Paulina. Voy a hacer a que vayas a donde hay auroras boreales y te sientas extraordinariamente, extraordinariamente extasiada con lo que vas a ver. Eso yo me encargo de que suceda. ¿De qué estás más agradecida, Paulina? Mi red de personas, de mi familia, de esa red de apoyo que nunca me ha permitido caerme. Mi pareja, mi familia, mis amigas, mi perrito. Ok. ¿Te arrepientes de algo en la vida, Paulina? Sí, ¿Podemos saber de qué? me arrepiento de haberme tomado esas pastillas que me hicieron tanto daño. Sin embargo, entiendo que la pali llena de dolor por haber estado sin tratamiento durante algunos meses lo vio como una opción viable. Me arrepiento de no haber generado el hábito del ejercicio desde más chiquita, pero también entiendo que tenía que ver con una condición y sigue teniendo que ver con una condición de dolor en la que hacer ejercicio me duele, pero no hacer ejercicio me duele. Entonces es pues muy complicado. Pero creo que si lo hubiera generado como un hábito cuando todavía no, o en espacios de tiempo en que no tuve tanto dolor, sería menos difícil para mí hoy en día tener ese hábito ¿Tienes algún más miedo, dentro de mí. tienes algún miedo supremo, Pali? Sí, por supuesto. La muerte de mis seres queridos. Yo siempre pensé que me iba a morir antes. O sea, yo siempre he pensado que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir y entonces no pasaba por mi mente que alguien de mi familia se muera antes que yo porque yo me tenía que morir antes. Entonces, pensarlo hoy en día me vuelve un poco loca. Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona, Pali? Lo que más me apasiona, ay, como poner a la gente pendeja en su lugar. Como lograr que, o sea, como traer todo todas las pruebas, argumentar, decir y poner a esa persona que se está queriendo pasar de lista, que se está queriendo aprovechar, que está de oportunista y decir no porque esto, y como que ventilarlo y que los demás se den cuenta de la basura que es, eso me apasiona mucho hacerlo. Ok. La venganza me gusta. Ok. ¿Qué haces en tu tiempo libre, Pali? ¿Qué te gusta hacer? Arte, Arte. improvisación teatral, pintura, eh, sí, sobre todo esas dos, impro y pintura. Descríbeme tu día perfecto. Pues mi día perfecto es muy parecido a como son mis días. En lo externo tengo unos días perfectos casi todos los días, porque tienen que ver con despertar en un lugar en donde me gusta despertar. Yo vivo en una casa que afuera tiene un jardincito y escucho los pajaritos.
Despierto al lado del hombre que amo. No me tengo que levantar tempranísimo porque no tengo un trabajo, afortunadamente, al que tenga que salir en la madrugada y como en su momento en mis años de estudio tenía que salir muy temprano y morir de frío y morir de dolor y morir de todo. Em, Poder desayunar, hacer mi desayuno y desayunar tranquilamente, hacer sobremesa, me encanta la sobremesa del desayuno. Eh, Trabajar, ver a mis pacientes, eh, estar tranquila en mi casa y al rato ver una peli o una serie que me gusta con mi esposo y estar tranqui. A lo mejor si en el día me vino a visitar mi papá, mi mamá, si los vi porque fuimos a comer juntos o algo, es un día perfecto para mí. Lo que normalmente no se sincroniza con eso es como estoy internamente. O sea, yo puedo tener afuera todo bien, pero por dentro hay días que estoy con una fatiga inconmensurable, o con mucho dolor. Entonces, por mucho que la cosa esté bonita afuera, no lo puedo disfrutar porque pues estoy atorada de dolor o de cansancio, de fatiga, pues. Em, Afortunadamente he aprendido a lidiar con eso, he aprendido a no a quitarlo, no a ver cómo se me mejora, cómo se me disminuye o tal, sino más bien a convivir con ese, yo siento que es como un roomie mi dolor. Es como que vivimos en el mismo depa, somos roomie, ni siquiera somos familia porque no nos queremos, pero nos tenemos que respetar y lavar los trastes porque si no el otro pues se va a molestar y dependo de él porque pues pagamos juntos la renta y tal. Y a veces me llevo chido y a veces lo quiero estrangular y que se vaya, pero pues no se va a ir porque también es su casa. Entonces, Muy así me bien, Pali. pasa con el dolor. Muy bien, Pali. Sabemos que tienes dos hermanos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu hermana Rina? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu hermano el Toto? Mi hermanita Gaby es mi hermana mayor. Y de mi hermanita Gaby lo que más me gusta es que es incondicional y que es una super cocinera. En todas las fiestas navideñas y esas cosas, ella siempre cocina cosas súper ricas. Y eso, que mi hermanita, si yo la necesito, es muy ocupada y siempre está en mil cosas, pero si la necesito, sé que puedo contar con ella. Ok. De Toto, lo que más me gusta de Toto es también su incondicionalidad. Sé que para lo que sea que necesite, él va a estar allí. Yo con Toto, cada que estoy con Toto tengo una sensación de seguridad. Me di cuenta un tiempo que estuve alejada de mi hermano porque estaba yo en otra ciudad y, y me di cuenta cuánto bien me hizo cuando me fue a visitar y cuán segura me sentía de que él estuviera allí. Em, Eso es lo que más me gusta de él, la sensación de seguridad que me brinda y el saber que somos cómplices, que somos compañeros de vida, que somos amigos y que cualquier dolor, cualquier trauma, cualquier herida que le pueda contar respecto a mi infancia, si alguien lo va a entender, es ese niño Totín, que ya no es un niño, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Pali. Entiendo que en algún momento de tu vida, tus papás, yo en lo personal y tu madre, te hemos dado alguna opinión o consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu madre? El mejor consejo que me ha dado mi mami es tratar con amor a todos. ¿Y el mejor consejo que te haya dado yo? Mi ma- oh, Deja termino con lo de mi mamá. Mi mamá siempre me ha enseñado con el ejemplo, sobre todo, a tratar con amor y con compasión a cualquier ser vivo. Eso del lado de mi familia, mi pato, mi abuelito Aragón, el papá de mi mamá, em, solía, por ejemplo, ellos vivían acá en Cuernavaca un tiempo también y tenían una alberca y mi abuelito sacaba con tanto cuidado a las abejitas, aunque lo picaran a veces, pero él
no mataba ni una mosca. Y mi mamá es muy así y me han enseñado eso, la compasión por cualquier ser vivo, eso diría. Y de mi papá, el mejor consejo que me ha dado es el no ya lo tienes ganado. Tú ve e inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y es algo que de chiquita no lograba tanto porque me ganaba un poco la pena y hoy en día tengo cero vergüenza de nada. Mi pareja, por ejemplo, me dice, Pali, pero ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? Ay, bueno, no, ya no tengo ganado, chingue su madre, yo le voy a intentar y muchas veces consigo lo que quiero con ese pensamiento de sí se puede, tú inténtalo, y si te dicen que no, bueno, ve por el otro lado y trata y tal, y eso, de no dejarme también, o sea, tú no me has dicho específicamente, no te dejes, hija, pero yo veo que tú no te dejas de nadie y que no permites que nadie se pase de listo, y también eso lo tengo muy, muy aprendido y un poco lo que te decía que me apasionaba eso de poner en su lugar a la gente que se lo merece tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese aprendizaje que tú me has dado, revuelto con el amor y la compasión que mi mamá me da, porque si yo me meto a ser esta fiera que defiende o que dice o que venga cosas, tiene que ver con que alguien le hizo daño a un ser que no la debía ni la temía. Que se metan con la comunidad de personas con enfermedades raras que somos personas que vivimos en un nivel de vulnerabilidad tan grande y que quieran aprovecharse de ello, lucrar con ello, hacerse víctimas de ello, me puede poner, o sea, me arde las vísceras de escuchar o de saber eso. Entonces, me gusta mucho poner a esa gente en su lugar y desenmascararlos frente a quien sea necesario desenmascararlos. Dos cosas hay en la vida que no debemos soportar, la gente que pisa a algunos y quienes se dejan pisar. Por último, Pali, voy a dar un mensaje que tú ya conoces porque tienes información precisa todo el tiempo. Empezando el año, vamos a trabajar en dos experiencias extraordinarias. Una se llama ¿Qué piensan otros de nosotros? Y señala adicionalmente, conozcamos la forma en que nos ven los demás, la forma en que a los enfermos con estos padecimientos nos perciben. Y el otro experimento extraordinario es, conozcamos lo que piensan quienes nos discriminan. Vamos a hacer estos dos ejercicios extraordinarios empezando el año, cuando la gente se haya acomodado después de su Día de Reyes y etcétera, etcétera, para que entendamos la forma en que se nos observa, se nos visualiza y se nos interpreta desde el ámbito de los sanos, desde el ámbito de quien no tiene un problema que convulsiona su vida, desde el ámbito de quien nunca se ha preocupado por la terapia que sigue, de quien nunca está interesado en qué vamos a decir acerca de los enfermos que no sé qué tienen. De esas personas nos vamos a encargar a que nos regalen su opinión, que va a ser muy valiosa y que vamos a tomar en cuenta para no sentirnos, para no sentirnos tan golpeados por aquellos que no son como nosotros. Por supuesto, tú vas a ser parte muy importante de estos dos ejercicios, ya te expresaré cómo, pero lo que quiero decirte ahora mismo es todo lo que has argumentado de manera tan precisa, tan, tan bajo conocimiento de causa, me confirma lo que he pensado desde hace mucho tiempo. Eres una persona excepcional, eres una cómplice de los que en el mundo tienen padecimientos como el tuyo. Eres una vocera del proyecto Pide un Deseo y de la Federación. Eres parte del board o del consejo de IGA, International Ghost Share Alliance. Eres una persona muy importante que a nivel mundial, junto con tu hermano, representas el testimonio más contundente de recuperación a partir de la toma de un tratamiento especializado con imágenes específicas. Estoy muy orgulloso de ti, Paulina, muy orgulloso. Siento que eres el relevo perfecto para el trabajo que hemos iniciado hace 28 años. Dentro de algún tiempo yo, por condiciones naturales,
tendré que hacerme a un lado y ser solamente una especie de grillito que de repente te diga en la oreja a ti o a tu hermano, oye, mira, yo creo esto, pero ustedes van a continuar, si así lo deciden, con una tarea espectacularmente importante en México, que es hacer lo que el gobierno no alcanza a hacer para quienes nunca lo ha hecho. Porque nosotros hacemos lo imposible con lo impensable. Muchas gracias, Paulina. Gracias por la entrevista y nos vemos el próximo año. Muchas gracias, mi Pali. Que tengas un día extraordinario. Salúdame a todos los que en tu corazón albergues y, por supuesto, a todos los que nos vieron y escucharon en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchas gracias por su deferencia, pero sobre todo, muchas gracias por haberse aguantado esta poco más de una hora charlando con la directora de Accesalud en México, la maestra Paulina Peña Aragón. Muchísimas gracias. Hasta luego.